Bienvenidos a otra sesión de nuestro curso de óptica. El día de hoy hablaremos de naturaleza y propagación de la luz. Quien quiera que tenga ojos para percibir los colores puede gozar de los lagos azules, los desiertos ocres, los bosques verdes y los arcoíris multicolores. Pero al estudiar la rama de la física llamada óptica, que se ocupa del comportamiento de la luz y otras ondas electromagnéticas, es posible alcanzar una apreciación más profunda del mundo visible. El conocimiento de las propiedades de la luz nos permite entender el color azul del cielo, el diseño de dispositivos ópticos tales como telescopios, microscopios, cámaras, anteojos e incluso el ojo humano. Los mismos principios básicos de la óptica se encuentran en el corazón de los equipos modernos como el láser, la fibra óptica, los hologramas, las computadoras ópticas y las novedosas técnicas para obtener imágenes con fines médicos. Con esta introducción a la naturaleza y propagación de la luz, los invito a, por ejemplo, conocer el funcionamiento de un láser, o cómo funcionan las computadoras ópticas, o cómo se logran las imágenes para fines médicos usando la luz. El estudio de la luz nace casi inmediatamente con la humanidad misma. El fuego, por ejemplo, es el primer ejemplo de algo sorprendente que llamó la atención de los primeros humanos. Esta pequeña línea del tiempo que les muestro señala a algunos autores importantes a lo largo de toda la historia, no sin concluir que la luz es algo especial, fascinante y aún quedan muchas cosas por descubrir. Herón de Alejandría afirmó que la rapidez de la luz es infinita, ya que cuando uno abre los ojos las estrellas aparecen inmediatamente. La teoría por el estudio de la luz empieza con querer medirla. Es tan difícil medir la luz que Herón y muchos otros afirmaron que la rapidez de la luz era infinita. Ptolomeo, por ejemplo, mide el ángulo de refracción pero no descubre la ley de la refracción llamada ley de Snell. Euclides afirma que la luz viaja en línea recta y lo prueba. Así nos pasamos, por ejemplo, hasta el año 900, en donde Alhazen dice que la luz procede de algunos cuerpos, los objetos no tienen luz propia sino que la reflejan. Aquí aparece una teoría muy interesante que recogen Galileo, Huygens y Newton. Galileo Galilei construye un experimento muy interesante en donde concluye que la luz es infinita. A pesar de su gran fama, Galileo no tenía la razón, y es Romer quien, inspirado por los trabajos de Galileo y las observaciones, calcula la velocidad de la luz utilizando los satélites, la luna Io. Fermat dice que la luz se transporta de un punto a otro en un tiempo mínimo y empieza a dar las bases matemáticas sobre lo que sería la ley de la refracción y la reflexión de la luz. Huygens, a la sombra de la fama de Newton, dice que la luz es una onda mecánica que se desplaza en un medio llamado éter, y a partir de acá empieza una carrera en la física por buscar este material llamado éter. Isaac Newton dice que la luz está formada por corpúsculos, que son como pequeñas partículas que tienen masa y viajan en línea recta. Esta teoría estaría marcada en la historia porque su contradictor Huygens afirmaba una teoría totalmente opuesta a lo que Newton afirmaba. Cada uno tenía sus propias pruebas, sin embargo, la fama de Newton hizo que se opacara el trabajo de Huygens y se revelara muchos años después de su muerte. Bradley se basa en la aberración estelar en las estrellas y llega a determinar la velocidad de la luz con un valor bastante aproximado al que tenemos actualmente. Michelson, con la ayuda de un experimento, demuestra que los rayos de luz enviados en diferentes direcciones desde la Tierra se reflejan a la misma velocidad. Esto inquietó mucho más adelante a Albert Einstein, quien, fascinado por la luz y por este hecho en el famoso experimento de Michelson y Morley, postula su teoría de la relatividad especial. Maxwell afirma que la onda es una onda electromagnética que se propaga en el vacío, es decir, tiene compuestos eléctricos y magnéticos y es de carácter continuo. Y a partir de aquí Maxwell empieza a desvelar la verdad de la luz. La naturaleza de la luz. Hasta la época de Isaac Newton, como les mostré en la línea de tiempo anterior, la mayoría de científicos pensaba que la luz consistía en corrientes de partículas, llamadas corpúsculos, emitidas por fuentes luminosas. Galileo y otros intentaron, sin éxito, medir la rapidez de la luz, algunos afirmando incluso que era infinita e imposible de medir.
alrededor de 1665, comenzaron a descubrirse evidencias de las propiedades ondulatorias de la luz. A principios del siglo XIX, las evidencias de que la luz es una onda se habían vuelto muy convincentes. Esto basado en la teoría que dejó Huygens y que fue ocultada gracias a la gran fama que poseía Isaac Newton. En 1873, James Clerk Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas y calculó su rapidez de propagación, como se ve en un curso de electromagnetismo. Este avance, así como el trabajo experimental que inició en 1887 Heinrich Hertz, demostró en forma concluyente que la luz en verdad es una onda electromagnética. Pero recordemos que la luz tiene dos personalidades. Sin embargo, la concepción ondulatoria de la luz no ofrece una visión completa sobre su naturaleza. Varios efectos asociados con su emisión y absorción revelan un aspecto de partícula, en el sentido en que la energía transportada por las ondas luminosas se encuentra contenida en paquetes discretos llamados fotones o cuantos. Esto gracias a uno de los experimentos más grandes de la física que le otorgó el premio Nobel a Albert Einstein, el efecto fotoeléctrico. Pero estas propiedades aparentemente contradictorias de onda y partículas se conciliaron a partir de 1930 con el desarrollo de la electrodinámica cuántica, una teoría integral que incluye tanto las propiedades ondulatorias como corpusculares. La propagación de la luz se describe mejor con el modelo ondulatorio, pero para comprender la emisión y la absorción se requiere un enfoque corpuscular. Sin importar cuál sea su fuente, la radiación electromagnética viaja en el vacío con la misma rapidez. La rapidez de la luz en el vacío es aproximadamente este número por 10 a la 8 metros por segundo, o 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo con tres cifras significativas, que es el valor con el que usualmente se hacen los ejercicios en física. La duración de un segundo está definida por el reloj de Cesio. Les recomiendo buscar cómo se hace un reloj de Cesio. Y un metro se define como la distancia que recorre la luz en 1 sobre 299.792.458 segundos. Ahora, después de este recorrido histórico, estamos listos para ver la reflexión y refracción de la luz. Usaremos el modelo de la luz basado en rayos para explorar dos de los aspectos más importantes de la propagación de la luz, reflexión y refracción. El modelo de luz basado en rayos es simplemente determinar que la luz se propaga como un rayo, aunque realmente no lo sea, sino que las frentes de onda siguen una misma dirección y por lo tanto se puede trazar como una línea recta llamada rayo. Cuando una onda luminosa incide en una interfaz lisa que separa dos materiales transparentes como el aire y el vidrio o el agua y el vidrio, la onda en general es reflejada parcialmente y también refractada, transmitida parcialmente hacia el segundo material, como se ilustra en la figura. Por ejemplo, cuando usted mira a través de la ventana de un restaurante desde la calle, observa una reflexión de la escena en la calle, pero una persona en el interior del restaurante puede ver a través de la ventana la misma escena conforme la luz la alcanza por refracción. En el dibujo identificamos tres elementos claves para la representación simplificada de un conjunto de rayos. Tenemos el rayo incidente, en donde cuando se encuentra con un material B, una parte es reflejada y otra es refractada. Los ángulos medidos para cada uno van a ser respecto a algo llamado la normal. Para diferenciar los materiales en donde la luz es capaz de refractarse, usaremos algo llamado el índice de refracción. El índice de refracción de un material óptico denotado por n minúscula desempeña un papel central en la óptica geométrica. Es la razón entre la rapidez de la luz c en el vacío y la rapidez v en el material. N igual a c sobre v. La ecuación muestra la forma de hallar el índice de refracción n. Pero cuidado, la rapidez de las ondas y el índice de refracción. Recuerde que la rapidez de las ondas v es inversamente proporcional al índice de refracción. Cuanto mayor sea el índice de refracción de un material, menor será la rapidez de la onda de ese material. Olvidar este punto puede originar serias confusiones. Matemáticamente, la velocidad de la luz es una constante insuperable por ahora en la física, por lo tanto, v no puede superar el valor de c. La consecuencia es que n siempre va a ser mayor a 1. Ahora pasaremos a las leyes de reflexión y refracción. Los estudios experimentales de las direcciones de los rayos incidentes, reflejados y refractados
en una interfaz lisa entre dos materiales ópticos condujeron a las siguientes conclusiones. En la figura se puede identificar lo que habíamos mencionado anteriormente. Un rayo incidente, cuando encuentra un material que puede refractar, una parte es reflejada y otra parte es refractada. Primera ley. Los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal a la superficie, yacen todos en el mismo plano, como lo identificamos en la figura. El plano de los tres rayos es perpendicular al plano de la superficie de frontera o limítrofe entre los dos materiales. Siempre se dibujan los diagramas de rayos de manera que los rayos incidente, reflejado y refractado estén en el plano del diagrama, tal cual como se ve acá. Segunda ley. El ángulo de reflexión θ sub r es igual al ángulo de incidencia para todas las longitudes de onda y para cualquier parte de materiales. Es decir, la ley de la reflexión indica que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Igual como si uno tirara una pelota con un ángulo, llega, golpea la pared y se refleja con el mismo ángulo. Esta relación, junto con la observación de que los rayos incidente y reflejado y la normal yacen en el mismo plano, se conoce como ley de reflexión. Tercera ley. Para la luz monocromática y para un par dado de materiales A y B, en lados opuestos de la interfaz, la razón de los senos de los ángulos θ sub A y θ sub B, donde los dos ángulos están medidos a partir de la normal a la superficie, es igual al inverso de la razón de los índices de refracción, como se ve en la ecuación. Seno de θ sub A sobre seno de θ sub B es igual al índice de refracción en B sobre el índice de refracción en A. Pero esta forma es más conocida, que es el índice de refracción en A por el seno del ángulo de incidencia en A igual al índice de refracción en B por el seno del ángulo refractado en B. Este resultado experimental, junto con la observación de que los rayos incidente y refractado, así como la normal, se encuentran en el mismo plano, se llama ley de refracción, o ustedes la pueden conseguir en otros lados como la ley de Snell, en honor al científico holandés Wilbrord Snell, de 1591 a 1626. Actualmente hay algunas dudas de que Snell la haya descubierto en realidad. Ustedes pueden verificar esta información buscando en internet, en donde se cree que los trabajos de Snell no fueron concluyentes para llegar a esta ley, sino de otras personas que habían trabajado esto antes. El descubrimiento de que el índice de refracción es igual a C sobre B, que lo vimos anteriormente, fue muy posterior. Algunas conclusiones de lo que nos deja la ley de refracción. Un rayo que entra a un material con mayor índice de refracción se desvía hacia la normal. Entonces, si tenemos un material A en donde entra un rayo, recordemos que una parte se reflejará y otra se refractará. La parte refractada mostrará un ángulo menor al incidente, por lo cual indica que acaba de entrar a un material con un índice de refracción mayor. Lo contrario sería, por ejemplo, si estamos en un material A que tiene índice de refracción menor que el material B, en este caso el ángulo refractado será mayor. La conclusión de estas dos partes influye en su velocidad. Una disminución en el ángulo refractado incidirá en la velocidad, también una velocidad menor. La tabla que se muestra a continuación es extraída de un libro para mostrar el índice de refracción de algunos materiales sólidos y líquidos, pero también puede incluir gases. Notamos algunos elementos comunes en los cuales, por su estructura, entre más índice de refracción, pues es más difícil que se transmita la luz, es decir, se refracte y por lo tanto un índice será mayor. Los que tengan menor índice de refracción serán porque van a permitir un poco más fácil la transmisión, es decir, la refracción de la luz. Esta tabla es importante para resolver ejercicios, ya que en algunas ocasiones se va a nombrar solo el material y se tiene que buscar su índice de refracción. Índice de refracción y aspectos ondulatorios de la luz. Hemos estudiado hasta ahora la forma en que la dirección de un rayo de luz cambia cuando pasa de un material a otro con distinto índice de refracción. También es importante ver lo que ocurre con las características ondulatorias de la luz cuando esto sucede. En primer lugar, la frecuencia f de la onda no cambia cuando pasa de un material a otro, es decir, el número de ciclos de la onda que llega por unidad de tiempo debe ser igual al número de ciclos que salen por unidad de tiempo. Esto significa que la superficie de frontera no puede crear ni destruir ondas,
Esto conforme con la primera ley de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, aplica en lo que se acaba de mencionar. En segundo lugar, la longitud de onda lambda de la onda en general es diferente en distintos materiales. Esto se debe a que en cualquier material la velocidad de la onda es igual a la longitud de la onda por la frecuencia. Como la frecuencia f es la misma en cualquier material que en el vacío, y v, la velocidad siempre es menor que la rapidez de la onda c en el vacío, lambda también se reduce en forma correspondiente. Así, la longitud de onda lambda de la luz en un material es menor que la longitud de onda lambda sub 0 de la misma luz en el vacío. De acuerdo con el análisis anterior, uno puede calcular la frecuencia de las dos maneras, teniendo la velocidad y la longitud de onda en el material anterior, y va a ser igual a la velocidad sobre la longitud de onda en el nuevo material. Combinar esto con la ecuación del índice de refracción igual a c sobre b, se encuentra que la longitud de onda es igual a la longitud de onda sub 0 sobre el índice de refracción. Después de esta explicación de reflexión y refracción con sus respectivas leyes, pasaremos a resolver dos ejemplos que muestran y evidencian el uso de estas leyes. En la figura, el material A es agua y el material B es un vidrio con índice de refracción de 1.52. Recordemos que los índices como números puros no tienen unidades físicas. Si el rayo incidente forma un ángulo de 60 grados con la normal, como se ve en la figura, determine las direcciones de los rayos reflejado y refractado. Yo espero que antes de dar la solución, cada persona que esté viendo este video intente resolver antes de mostrar la respuesta. El ángulo reflejado, entonces recordemos que siempre se mide respecto a la normal para poder aplicar las leyes de la reflexión y la refracción. En este caso nos están dando 60 respecto a la normal incidente, por lo tanto, aplicando la ley de la reflexión, tenemos que el ángulo de reflexión es 60 grados. Pero aquí estamos sufriendo un cambio de material, del agua al vidrio, por lo tanto la onda se refractará. En el agua el índice de refracción es 1,33 y en el vidrio es de 1,52. Para ello usaremos la ley de la reflexión, teniendo el índice de refracción incidente con su ángulo incidente y el ángulo refractado. Nos quedaría una ecuación con una incógnita que sería θ sub 2 o θ sub b, como nos lo muestra la figura, para poder resolver el ejercicio. Despejamos seno de θ2 o seno de θb, como lo prefieran. Entonces n2 pasa a dividir el índice de refracción 2. A continuación se reemplazan los valores que nos ofrece el enunciado, y para despejar el ángulo refractado simplemente usamos la inversa de la función y obtenemos 49,3 grados. Podemos aproximarlo simplemente a 49 grados, confirmando una de las conclusiones que habíamos dicho de la ley de la refracción, y es que si te encuentras en un medio que tiene un índice de refracción y pasas a otro medio que tiene un índice de refracción mayor, el ángulo de refracción será menor porque la luz cambia su velocidad para aproximarse a la normal. Para nuestro último ejemplo, índice de refracción en el ojo, la longitud de onda de la luz roja de un láser de helio-neón es de 633 nanómetros en el aire, pero de 474 nanómetros en el humor acuoso del globo ocular. Calcule el índice de refracción del humor acuoso y la rapidez y frecuencia de la luz en esta sustancia. Les recuerdo, cada persona que esté viendo este video intentarlo hacer antes de que dé la solución. Vamos a recordar una cosa, y es que la longitud de onda, cuando cambia de medio, también sufre un cambio según el índice de refracción del medio en donde va a transmitirse. Teniendo esto en cuenta, podemos despejar el índice de refracción, y ustedes se preguntarán por qué le he quitado las unidades de nanómetros. Pues como los índices de refracción son números puros, no tienen unidades. Nanómetros significa por 10 a la menos 9. Por lo tanto, estas unidades se irían, ustedes lo pueden confirmar haciendo el cálculo, y obtenemos un valor de 1,34. ¿Qué significa esto? Que el índice de refracción del humor acuoso es muy parecido al del agua, por lo tanto nuestro humor acuoso en el globo ocular está en su mayoría hecho de agua. Ahora vamos a recordar también que el índice de refracción tiene una relación entre la velocidad de la luz cuando cambia de medio. Entonces, en el aire vamos a considerar
el valor de la velocidad como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es el mismo valor en el vacío. No es que el índice de refracción o la velocidad sea la misma en el aire que en el vacío, sino que en el aire es muy parecido, cambian algunos decimales que no se contemplan acá, no aparece ese cambio acá, por lo tanto una buena aproximación es que la velocidad en el aire sea la misma que en el vacío. Teniendo el índice de refracción 1.34 calculado anteriormente, notamos que del aire al agua la velocidad disminuye de 3 por 10 a la 8 a 2.25 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Cómo podemos calcular la frecuencia? Recordemos que de las características que cambian en la onda de luz son la longitud de onda, su dirección y su velocidad, pero su frecuencia es exactamente igual. Queda a consideración de ustedes hacer estos dos cálculos para demostrar que sí da exactamente el mismo valor en los dos casos. Uno puede ser cuando está en el aire y otro cuando entra al globo ocular. De cualquier manera la frecuencia no debe cambiar. Acabamos la explicación de refracción y reflexión de la luz, esperando que cada uno pueda estudiar con muchos más ejercicios más adelante. Muchas gracias.